Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Nihana Titani, en esta nuestra versión de cuarentena. Y hoy tengo el gusto de platicar con mi amigo Gregorio. Gregorio es un filósofo eh, que yo conocí desde hace muchísimo tiempo, Gregorio Cervantes, ¿no? ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? ¿Cómo nos está yendo con la pandemia? ¿Qué tal, Daniel? Bien, bien, bien. Oye, pues acá contento porque justo hace muchísimos años que no platicamos. Mm, Eh, Creo que pero bueno, aunque, ahora se dio la oportunidad, ¿no? aunque nos reencontramos, no hemos tenido la oportunidad de volver a tener una plática como las de aquellos años. Así Bien, es. bueno, pues Eh, aquí andamos, resistiendo la pandemia. ok, oye, Gregorio, y una de las primeras preguntas que siempre hacemos en este programa es, ¿cómo se define tu vocación, no? ¿Cómo decides ser filósofo en este caso? Y si para ser filósofo se necesita bicicleta o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ¿tú por dónde empezaste a decidir que querías dedicarte a esto o a Mira, estudiar esto? fue una cosa medio casual, yo creo que algo accidentada, porque desde niño mis mayores inquietudes eran hacia las ciencias exactas. Resulta que eh, mi padre tuvo el buen tino de ir atesorando desde muy temprano una pequeña biblioteca basada fundamentalmente en divulgación científica y en historia. Entonces, mis lecturas tempranas fueron siempre por ahí, por la divulgación científica, por la historia. Entonces, cuando llegué a la preparatoria, en ese entonces a la 2 de octubre de la UAP, yo tenía más inquietudes y más afinidad hacia las ciencias exactas que hacia las humanidades. Incluso para mí la filosofía era una cosa casi desconocida, aunque había tenido noticia de Aristóteles, había tenido noticia de Platón, de Kant, pero por ejemplo la noticia que yo había tenido de Kant estaba más ligada a los modelos planetarios, pues que Kant creó un modelo junto con Laplace, que propiamente a la filosofía. Sin embargo, ya para la preparatoria, yo tenía como que ciertas interrogantes personales, ¿no? Respecto al modo de vida que teníamos. Había pasado ya o estaba pasando en ese momento por un periodo de cuestionamiento religioso, eh, y justo fue en los cursos de filosofía mi primer contacto con esta disciplina. Y tuve ¿Tú estudiaste suerte, prepa, en la prepa, en una prepa? claro, en la prepa 2 de octubre de la UAP, Ok. que fue en ese entonces acababan de instalar el plan de estudios de 3 años en la preparatoria. Entonces, en ese plan de estudios, el segundo año era totalmente de filosofía y en el tercer año se creó un bloque de materias optativas. Entonces, a raíz del curso de filosofía de segundo año, que el profesor que lo impartió, Jesús Márquez, de quien no he vuelto a tener noticia, resultó muy dinámico. Y además un profesor que alentaba mucho las preguntas, generaba muchos cuestionamientos entre nosotros. Entonces, esa dinámica de enseñanza, de disparar las preguntas, de movernos el tapete en nuestras creencias, fue lo que me hizo acercarme mucho más a la filosofía y empezar a dejar de lado el interés que yo tenía por las exactas. Así que para el tercer año de preparatoria, para el último año, eh, elijo como optativa el curso de filosofía que estaba centrado en lógica y en ética.
Ujú. Bueno, y yo con la lógica me sentí muy cómodo. Sí, no tenías O sea, problemas y tenías ya la parte de exactas, ¿no? claro, o sea, yo vi la lógica y dije, este es álgebra. Sí, Entonces, prácticamente. pues, prácticamente álgebra se me hizo muy familiar, muy cómoda. Dije, bueno, si la filosofía tiene esta parte y tiene los otros cuestionamientos, pues ya que me voy a buscar a las exactas. Ujú. Eh, Así que bueno, digamos, de esa manera surgió Se la fue inquietud. perfilando ese interés. Y entonces te metes a Claro, la escuela de filosofía en la aquí en la UAP también, ¿verdad? sí, a la escuela de filosofía también en la UAP. ¿Y ahí qué pasó? Sí terminaste de definir este gusto por la filosofía y esta vocación? Bueno, obvio sí, ¿no? Pues ya terminaste la carrera, Sí, pero sí, sí, digo, ¿realmente te gustó, llegaste ahí a disfrutarlo? sí, mira, lo disfruté, pero también creo que fue esos años mientras cursé la licenciatura, fueron unos años de cuestionamientos constantes, porque cuando entré, el plan de estudios estaba guiado eh, todavía por el marxismo. Incluso en la descripción del plan de estudios planteaba que se regía por la tesis 11 de Marx sobre Feuerbach. Los filósofos hasta ahora no han hecho más que interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, la orientación formal del plan de estudios apuntaba a eso, a que el filósofo debía tener una formación en la teoría marxista, en el materialismo histórico y debía incidir en las transformaciones sociales. Eh, Cosa que en la práctica no ocurría. Y curiosamente, cuando entro a filosofía, están ocurriendo todas estas transformaciones en la Unión Soviética y en los países del bloque socialista. Al, a los pocos meses de haber empezado la licenciatura, se cae el muro de Berlín y empiezan a pulular todas las preocupaciones y todas las interpretaciones y reinterpretaciones de qué hacemos ahora que se nos cayó el socialismo real, ¿no? Y digo, fue los años de gran fama de ese libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, Ajá. eh, y, y de la tremenda histeria de la izquierda académica, de bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, creo que sí fue un... Fíjate que esto se va enfilando un poco hacia esta pregunta que te hacía, ¿no? O sea, finalmente, y es el tema del programa de hoy, es eh, ¿para qué sirve un filósofo hoy en día? ¿Es necesario un filósofo hoy en día? ¿No? ¿La filosofía sirve Claro, de fíjate algo? que eh, esa, esa es una pregunta que creo que he tenido presente desde desde los primeros semestres que estuve en la carrera, porque aunque el término suene muy pomposo, pero así fue, ¿no? Las circunstancias históricas nos obligaron a esa pregunta. Se cae el muro, todos los países socialistas, con excepción de Cuba y China, dejan de ser socialistas. El, eh, Eso que llamamos capitalismo canta su victoria, suena las fanfarrias, todo el asunto. Y entonces, ¿qué queda? ¿Sí? ¿Qué es lo que se puede hacer y a partir de dónde? En estos años, bueno, un poco husmé por el existencialismo, un poco busqué desde la perspectiva latinoamericana. Eh, en los últimos años me acerqué mucho más a Foucault y me pareció que por ahí podría haber una línea. Y finalmente,
entre las circunstancias personales, ¿no? Ya un poco cansado y desencantado de la situación, eh, y los azares profesionales, terminé siendo una especie de desertor de la filosofía. Dios, una especie de desertor porque eh, pues a mí las urgencias de la vida práctica me hicieron perfilarme hacia una actividad que resultaba en ese momento más lucrativa que la docencia. O sea, ahí Terminé. no les enseñaron cómo filosofar sin comer, ¿no? Claro, es que eso era lo básico. Bueno, Fíjate que esa era otra cosa pasa lo mismo en importante, ¿eh? matemáticas, ¿eh? O sea, estamos en un mundo idealista, en donde las ideas son lo importante, pero en realidad la ciencia no avanza si está vacía la panza, ¿no? Entonces, en efecto, o sea, hay que hacer algo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido es que te llamas como un poco desertor porque no te dedicas a eso formalmente o en todo el tiempo. Y bueno, pues en ese sentido, pues trabajaste mucho, ¿no? En la revista Era Crítica, ¿no? Que una vez hasta me regalaste un número, Sí, y mucho en la parte literaria, y ahorita también estás trabajando también en algo de literario. Eh, eso definió, regresamos a nuestra pregunta, ¿no? Eso definió este punto de decir, a lo mejor los filósofos no sirven para nada. fíjate que eso definió la perspectiva, Ujú, porque antes de entrar a trabajar a la revista Crítica, trabajé algunos años en el periodismo. ujú, Eh, bueno, esto viene a colación por algo que constantemente escuchábamos casi como consigna en el Colegio de Filosofía, que eh, un estudiante de filosofía tiene dos salidas laborales, la docencia y la investigación. ujú, Pero como la investigación era casi un privilegio, porque no había muchas posibilidades, ujú, pues la mayoría de los egresados de filosofía tenían como salida laboral la docencia. ujú. Curiosamente no se nos dotaba en ese periodo de herramientas pedagógicas, entonces empezábamos a dar clases, pues como el patrón nos daba a entender. Ujú. Que es cuando más o menos nos conocimos, me imagino, ¿no? Sí, Cuando trabajábamos en la prepa. eh, claro, ese fue el periodo en que nos conocimos trabajando en la prepa, ¿eh? Así es. Ajá. La cuestión es que a mí en lo personal me sonaba muy limitante que un filósofo solo tuviera esas dos salidas laborales y que con esas dos salidas laborales pretendiera cumplir la consigna que guiaba su plan de estudios. Ujú. Es decir, ¿cómo Sí, porque, logras? porque además tienen más herramientas, ¿no? O sea, no, o sea, ya de entrada el tener una capacidad de lectura, ¿no? Una lectura crítica, pero también una capacidad de redacción, porque tienes que defender, argumentar tus ideas, ¿no? Y luego Claro, un pensamiento crítico bien afilado, ¿no? Para poder desbaratar los argumentos del otro. Entonces, esas herramientas, digamos, que son genéricas en el sentido en que se pueden aplicar en muchos ámbitos. sí, exactamente. Son herramientas que puedes aplicar en muchos ámbitos, como para casarte con la idea de que laboralmente solo tienes la docencia. A ver, que es importante la labor docente, pero si efectivamente esperas que un filósofo tenga incidencia en su entorno social, eh, no puedes limitar únicamente a la docencia. Dios, además de la docencia, el filósofo necesitaría estar presente en otros espacios. Bueno, y aquí es por esto que te comentaba que de alguna manera no haber ejercido la docencia en el ámbito académico, perdón, no haber ejercido la filosofía en el ámbito académico, eh, pues me permitió cambiar la perspectiva, porque digamos, mi primera salida laboral, una vez titulado, fue el periodismo, Ujú.
que no tenía nada que ver, incluso cuando eh, eh, fue algo muy curioso. Yo entré al periodismo para hacerme cargo de una sección, como editor de una sección en el Universal de Puebla. Mm. Al Ah, poco eras tú. tiempo de... Claro, era yo. Ok. Bueno, no sé si nos quieras decir la sección, pero bueno. Entonces, ahí es donde aplicaba las herramientas que decíamos, ¿no? Claro, ahí es donde aplicaba yo las herramientas porque me encargan coordinar la sección de opiniones. Mm, Entonces, el acuerdo era, tú recibes los artículos de opinión, los revisas, los organizas para publicarlos, pero me ayudas, me dijo en ese entonces el director, me ayudas a redactar la editorial diaria del periódico. Entonces esa era mi tarea, redactar junto con él la editorial, la nota editorial ujú, y eh, revisar y asegurarme de que salieran correctamente los artículos de los columnistas. A los pocos meses de estar haciendo esa talacha, hay un problema interno en el periódico, se declara en quiebra, salgo, intento otra vez la docencia, en este momento me pareció ya la docencia que no era suficiente, ujú. eh, no era suficiente, digamos, tanto en perspectivas profesionales como en ingresos, Ujú. que no era un momento en que uno sí necesitaba ingresos. Sí, sí, te digo ya, así es la vida, ¿no? Eh, Así es la vida. Intento regresar al periodismo y me planteo, bueno, hay un puesto disponible de reportero. No, pero yo no he sido reportero nunca. Ujú, No, pero sabes escribir. ujú. A Y ver, ahí vas ese correteando la nota. periodo, ahí voy persiguiendo la nota. Esos 2 o 3 años me permitieron asomarme a situaciones a las que seguramente no me hubiera asomado Ujú. si hubiera optado por la academia. Así es, te enfrentaste a la realidad, ¿no? A las distintas realidades Claro, de aquí en sí, Puebla, sí, ¿verdad? La sí. ciudad de Puebla. Claro, a las distintas realidades de Puebla. eh, y lo curioso es que durante esos años, eh, en cada situación, cada momento que estaba yo persiguiendo la nota, intentaba mirar el acontecimiento o mirar al personaje desde las teorías que había aprendido en el colegio de filosofía y descubría que no correspondían con lo que yo estaba observando, o al menos que no correspondían tal como las había yo adquirido en ese momento. Entonces, fueron años de mucha reformulación, incluso en algún Eso momento hasta de... eso sería porque eran ya antiguas las lecturas, o sea, los autores, o eran de otros lugares, o sea, no estaba situado en este No, contexto, o no estaba bien formulado, más bien había acabado su formulación, era de otro momento, ¿no? No yo sé, creo ¿cuál que era más bien, tu conclusión ahí o tu yo, reformulación? yo creo que lo que estaba fallando era la manera en que yo los había leído y la manera en que yo había aprendido a aplicarlos, supuestamente aplicarlos. Ujú, Entonces, que si quería que esas lecturas me siguieran siendo útiles para entender lo que pasaba, tenía que cambiar la mirada sobre esas lecturas, eh, fo- eh, encontrar otra manera de leerlas y otra manera de apropiármelas. Si no ujú, podía seguir leyéndolos
tal como me habían enseñado a leer en la facultad. Esta perspectiva de leerlos desde el pupitre, digamos. Exacto, ya no se podían leer desde el pupitre. Ujú. Y entonces lo estabas leyendo Bueno, desde la calle. claro, había que leerlos desde la calle. Entonces, Ujú. creo que todo esto, digamos, toda esta anécdota personal, eh, es para anclar un poco la respuesta a esta pregunta, ¿no? Sí, yo creo que en este momento es necesaria la filosofía. La cuestión es que, de alguna manera, la filosofía se fue confinando en el ámbito académico y se volvió casi endogámica. Si de pronto los filósofos leemos solamente a los filósofos y picoteamos algunas cosas de literatura que tengan que ver con nuestro tema filosófico de trabajo. Picoteamos algunas cosas de ciencia, pero algunas porque en su mayoría no las entendemos porque no tenemos la formación necesaria para eso. Picoteamos algunas cosas de política, pero no salimos de cierta manera de leer la tradición filosófica. Y Esto, esto no se conecta. convierte en una deformación, ¿no? Se convierte en una deformación, ¿no? Sí, Es sí, sí, hay un una exceso, limitante. claro, hay un exceso de especialización. Y además creo que la otra cuestión es que la filosofía, eh, al volverse endogámica, eh, poco a poco se va convirtiendo en una tradición de comentar textos. Mira, aquí me remites otra vez a la frase inicial que decías, ¿no? De esta que yo decía que era de Marx, pero bueno, esto de que los filósofos solamente habían estado eh, interpretando, pero no habían actuado, ¿no? Claro, el problema es que, a ver, en general los filósofos no somos hombres de acción, o al menos los filósofos de esta era. A ver, No, me y es acuerdo muy curioso. de la historia de que Sócrates nada más lo tenían ahí parado, o lo andaban cargando parado mientras pensaba para espantar a los demás, ¿no? Entonces, era la acción que tenía, ¿no? Pero pasa algo muy curioso ahora que mencionas a Sócrates. Eh, Cuando uno se vuelve a asomar a las anécdotas de las vidas de los filósofos, hay muchos que sí fueron hombres de acción en su época. Ujú, Sí, a ver, hay una anécdota muy simpática de Tales de Mileto, ujú, que va haciendo una observación astronómica por la noche y va reflexionando mientras tiene la vista fija en el firmamento, y por un ujú, descuido cae en un pozo. ujú. Y una mujer que ve el accidente se ríe de él y le dice: pobre Tales, por mirar el cielo no ves lo que está delante de tus pies. Tus pies, ajá. Claro, y un poco se usa mucho esta anécdota para satirizar la falta de conexión del filósofo con la realidad cotidiana. Ujú. Sin embargo, esa anécdota hace olvidar otra sobre el mismo Tales, que a partir de esas observaciones pudo Ajá, prever un año de mala temporada para los olivos, y entonces él, sí, que tenía ciertos recursos, se preparó para comprar grandes sí, extensiones las cosechas, sí. de tierra sembrada de olivo, la cosecha, Ujú. y apenas mejoró la situación. eh, Compra también los molinos, ¿no? claro, compró también los molinos, ¿no? Y eso le Ajá. permitió después hacer una gran fortuna.
fue el primer acaparador. El primer acaparador, ¿no? Pero fíjate, Entonces, pero bueno, con un conocimiento científico, ¿no? Que puede sí, predecir el futuro. En efecto, ahí es lo curioso, a veces se nos olvida esa parte, ¿no? De cómo precisamente aplicando lo que sabe puede generar algún beneficio. Eh, y es una cosa como que también es muy de lo que nos han vendido, ¿no? En estos años. Cuando tú hablas de un filósofo, cuando hablas de un matemático, cuando hablas de alguien que le gusta estudiar y le gusta hacer eh, algo que ver con la ciencia, con el razonamiento, pues ya está hasta calificado, ¿no? Como nerd, y ves cómo en las series, en las películas, que es lo que más le llega a los chavos, pues lo ves así como inclusive alguien que no puede relacionarse socialmente, en fin, tiene todo un estigma, ¿no? Esto de ser alguien que se interese por las preguntas fundamentales de la vida, ¿no? Y del mundo. claro, pero creo que es más un estigma y que se ha construido sobre ciertas leyendas. Vamos, de Sócrates es muy popular esta imagen de Sócrates prácticamente paralizado mientras reflexiona, eh, pero dejamos de lado que Sócrates sirvió en la milicia de Atenas. Ujú, Sí, Sócrates fue soldado, defendió ujú. a su ciudad, ¿no? Entonces, es rara la imagen de un filósofo peleando en un conflicto. Ujú. Sí, el mismo Pero René Descartes también era Descartes, soldado, ¿no? el Sí, mismo Arthur. Descartes también tuvo una vida militar, ¿no? Ujú, Eh, y además a Sócrates le toca un periodo muy, muy interesante, del cual casi no nos hablan, eh, que fue la lucha contra una tiranía en Atenas. No recuerdo ahora el nombre del tirano, pero Sócrates estuvo muy ligado al movimiento de resistencia contra esta tiranía. Entonces, no era un tipo tan contemplativo ni tan abstraído de la situación de su momento. Bueno, las aspiraciones políticas que tuvo Platón con muy mala fortuna, tan mala fortuna que hasta lo vendieron como esclavo un tiempo, ujú. el papel que tuvo Aristóteles en la formación de Alejandro Magno. Si revisamos, los filósofos han tenido siempre una vida pública bastante activa. Eh, Esta imagen del filósofo encerrado en su cubículo y leyendo y releyendo sus libros, es realmente una imagen muy reciente. Pero también ahí podemos rescatar también que los filósofos impactan inclusive hasta en la política, ¿no? Por ejemplo, eh, Nietzsche, o ahora las ideas ¿quién es esta mujer, Rand? ¿No? Cómo están definiendo un poco cómo debe ser la vida del mundo. Claro, claro, Dios, también está esa influencia de las ideas de los filósofos sobre la vida cotidiana. Eh, bueno, por no ir muy lejos, Aristóteles escribió constituciones. Eh, bueno, Michel de Montaigne, a quien no incluyen entre el linaje de los filósofos, pero es un filósofo. ¿Sí? Michel de Sí. Montaigne dio en sus ensayos muchas sugerencias sobre cómo debemos llevar la vida, ¿no? Sobre la vida cotidiana, sobre la Ujú. educación, sobre el trato con los amigos, con los familiares, sobre la vida política. Más para acá, Bertrand Russell, ¿no? Que como tú dices, es más reconocido como matemático, pero sin el premio Nobel de literatura por sus escritos filosóficos. Y precisamente habla de cosas cotidianas, ¿no? Recomendaciones sobre la familia, recomendaciones sobre la felicidad, ¿no? Inclusive por qué Claro, no es cristiano, que es el de los textos más contradictorios, más con que más problemas lo metieron. Y esta cuestión de, como tú dices, oponerse a la guerra, ¿no?
ser, ¿cómo le llaman? Objetor de conciencia. Claro, bueno, ese es un término interesante. De alguna manera, un filósofo ha sido siempre un objetor de conciencia. Ujú, O sea, creo que el filósofo es siempre el que pregunta por qué tenemos que hacer lo que hacemos, por qué lo tenemos que hacer de esta manera, o por qué tenemos que ver el mundo bajo esta mirada y no desde esta otra. Eh, y creo que ese es el mayor aporte de la filosofía a nuestra vida cotidiana, ser un objetor de conciencia. Eh, y creo que las herramientas de la filosofía, ya, con el tiempo uno termina viendo a la filosofía como un cajón de herramientas. ujú. O Bueno, sea, yo más que mencionaba unas una, y no estoy seguro de que estuviera correcto, pero no sé si hay más que puedas decir aquí de repente, hasta esto, otra, esto y esto otro también. perdón, no entendí lo último. Ah, sí, porque decía hace rato, ¿no? Pues tienes estas tres herramientas, ¿no? Que son la redacción, la lectura, críticas y pensamiento crítico. ¿Qué otras, ahorita que dices como la filosofía como una caja de herramientas, qué otras herramientas podríamos detectar ahí? Bueno, creo que efectivamente esas son las básicas. Y de ahí tienes ya las herramientas específicas. Por ejemplo, la lógica de la que hablábamos al principio, Ujú, los métodos lógicos, los métodos y los sistemas lógicos de la filosofía que te permiten ordenar la manera de pensar y ordenar el discurso y te permiten también identificar eh, las falencias, las debilidades y las trampas en la manera de hablar de tu interlocutor. ok. Eh, y bueno, y tienes ahí también eh, todo el universo de métodos que ha desarrollado la filosofía, de métodos específicos, digamos, desde esta manera tan peculiar de interrogar que tenía Sócrates, la mayéutica tan famosa, ¿no? La lógica aristotélica, el, el, el método guiado por la duda que desarrolla Descartes, la hermenéutica que permite una lectura más atenta de vos. Surgió como un método específico de lectura de textos, pero se afinó posteriormente para aplicarla a a otros ámbitos. Entonces, creo que justamente si vemos la filosofía como una caja de herramientas, nos damos cuenta que es algo que podemos aplicar en muchos ámbitos, desde el trabajo científico hasta la vida empresarial, la pedagogía, la propia conducta personal. Y entonces se resulta que la filosofía es algo mucho menos alejada de nosotros, de lo que estamos acostumbrados a creer. Sí, ahorita que dices eso, ¿no? También nos está faltando la ética, ¿no? Precisamente la ética y precisamente tener por lo menos una idea, si no ya un sistema de referentes de por qué voy a hacer esto, ¿no? O sea, realmente vale la pena hacerlo de este modo, ¿no? Claro. Y fíjate que creo que la cuestión es que en la medida en que la filosofía se volvió una especialidad y se restringió a la vida académica, descuidó estos espacios prácticos. Entonces, los ámbitos públicos donde podría tener actividad la filosofía, los medios de comunicación, la pedagogía, eh, el mismo ámbito ético, eh, fueron poco a poco ocupados
por, por otro tipo de prácticas eh, que ofrecían lo mismo de una manera mucho más vistosa, pero sin el rigor ni las herramientas que te puede proporcionar la filosofía. Entonces, de pronto tenemos todo un universo de pseudomísticos tratando de llenar nuestros espacios éticos. Eh, Y vendiéndonos la magia, ¿no? La magia de que y el ven, deseo hace que las cosas ocurran, ¿no? claro, 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 porque entonces es mucho más fácil recurrir a esos discursos eh, que, no te, que no te exigen reflexión. En una época donde lo prioritario es la comodidad, aunque, aunque el discurso de moda diga que hay que salir de la zona de confort, Ujú. pero en realidad estamos en una época donde la comodidad es importante. Y lo inmediato, ¿no? Una Lo una una gran, inmediato, una crítica a este programa o una observación es que es muy largo, ¿no? Entonces, estamos hablando de mínimo 50 minutos, y tratamos de no pasarnos mucho de eso, por cierto, pero dicen: "Es que es muy largo", y es que precisamente la idea es que las cosas no siempre son instantáneas, ¿no? El tratar de comprender algo te exacto. puede llevar no solo minutos, inclusive años, ¿no? Claro, y fíjate cómo de pronto ha estado en boga eh, cierta dinámica de conferencias de 15 minutos. Ujú. Sí, que realmente, a ver, claro, 15 minutos bien aprovechados pueden ser maravillosos, pero hay ciertos temas o cierto tipo de reflexión que no se puede agotar en 15 minutos. Ya lo plantea Alessandro Barico en su libro sobre los bárbaros. La nuestra ya no es una época que profundice. Desde la llegada de Internet no nos interesa profundizar. Y eso has vuelto un problema, ¿no? Porque precisamente ahorita decían que, habíamos vivido muy contentos, la gran mayoría, ¿no? Precisamente con tener estas cápsulas en Internet de que te decían la noticia y se acababa la bronca. Pero con la pandemia te estás enfrentando a que la ciencia se ha hecho visible, ¿no? Se ha hecho visible, pero con todos sus maravillas y sus defectos. Y uno de sus grandes problemas es la forma en cómo se comunica, que pues es críptica por sí misma, porque precisamente se piensa, como decías tú, lo que pasaba con los filósofos, ¿no? Los filósofos se leen a los filósofos, pues hay un nivel donde los científicos leen a los científicos, ¿no? Entonces tú, estas investigaciones de punta, pues están descritas en este lenguaje, en donde tus pares lo van a entender y pueden precisamente aportar. Pero como ahorita lo que se trata es tener más acceso y en tratar de entender cómo está funcionando la pandemia y cómo está funcionando los avances para la vacuna, pues ver estos artículos y de repente tratar de entenderlos como que cuesta trabajo y mucho en los periodistas, ¿no? Ha pasado mucho eso. Y de repente un avance pequeño, que es como se da la ciencia finalmente, ¿no? Un avance pequeño o hasta un tropiezo se convierte en un titular donde ya tenemos la vacuna o ya está pasando esto, ya está pasando aquello, ¿no? Cuando en realidad lo sabemos en ciencia es muy cuidadoso el avance, ¿no? Y jamás hay una promesa terminal de que ya está, o acabando esto ya tengo la solución, ¿no? Sino precisamente estoy buscando la solución a pasos, si quieres rápidos, pero no estoy seguro que ahí termine porque no es así la naturaleza, ¿no? Claro, y mira, yo creo que ahí hay dos factores que han influido mucho, porque con la filosofía está ocurriendo lo mismo. ¿No? Se espera, la filosofía tiene un lenguaje que se entiende entre los pares
pero que no fácilmente llega al gran público. Y algo que hemos descuidado en los últimos años es la tarea de divulgación. O sea, hay muy pocos divulgadores de la filosofía. Y dentro de esos pocos divulgadores de la filosofía, muchos no son serios. Yo estaba pensando, en alguna época, Fernando Savater hizo muchísimo por la divulgación de la filosofía. Pero el de Sabater fue un caso excepcional. Ahora, en este momento hay un filósofo argentino que por lo menos en su país está teniendo mucho éxito como divulgador, Darío Stanraver, No lo que, conozco. Ajá. que ha logrado tener un gran público e interesar a muchos jóvenes en la filosofía a partir de un programa de televisión, Mentira la Verdad, a partir de actividades donde combina la filosofía con el teatro o la filosofía con la música y como conferencista también. Pero te decía, son realmente casos excepcionales. En general descuidamos la divulgación y por el otro lado creo que también hemos descuidado la enseñanza. La Aunque manera ves en que que... ahorita en España estaba esa discusión, ¿no? De repente alguien dijo que iban a quitar la materia de filosofía y querían también quitar matemáticas, pero bueno, esa era como más fácil Sí, de responder, ¿no? Pero querían quitar la materia de filosofía en la secundaria, eso le llaman, ¿no? Escuela secundaria obligatoria, que es muy sí, cercana a nuestra prepa. Y se armó ese rumor, o no sabía, no estoy muy claro eso, pero sí vi un tuit que contestaba el ministro de Educación donde decía, no, no se quita de todos lados, ¿no? Hay lugares donde no es necesaria, entonces fue otra vez otro trancazo, ¿no? Pero en general, es de las primeras cosas que hay que quitar, ¿no? Si se puede quitar la filosofía, se quita en los planes de estudio, si se puede quitar a artes, en fin, ¿no? Como que no son necesarias. Pues esa es la pregunta finalmente, ¿no? O sea, la filosofía claro. es útil, nos sirve para algo. ¿Por qué la quieren quitar, no? Yo creo que, a ver, yo creo que la quieren quitar, bueno, justamente porque sirve para algo, pero no sirve para lo que pretenden. Así es. Pero también eh, porque, porque la misma filosofía se ha hecho muy mala publicidad a sí misma. Y no solamente es eso, creo que también algo empezabas a tocar hace rato, ¿no? Yo creo que también se ha tergiversado la idea de lo que es filosofar, ¿no? Y a lo mejor haya Sí, filósofos o pseudofilósofos de lo que, como decíamos, ¿no? De que te venden el pensamiento mágico, cuando en realidad, pues ni siquiera tienen una base, ¿no? O alguna estructura para hacer sus argumentos, pues algo lógico, como decías también, ¿no? claro, estaba pensando, por ejemplo, a ver, más, en fecha más reciente, ¿en qué se basó mucho la celebridad y la autoridad intelectual de filósofos como Sartre, como Camus, como, pues en buena medida en su vida pública? Sí, Ujú. Sartre Mm, podía dar clases en las universidades, pero también publicaba en los periódicos, también daba ujú, conferencias, también participaba en movimientos políticos. ujú. Muy Eh, cercano a lo de Russell, Bertrand Russell. Ujú, claro, muy cercano a lo de Bertrand Russell. Eh, eh, Foucault mismo también impartía ujú. conferencias, publicaba en periódicos, es decir, eran figuras visibles, no eran célebres solo dentro de la academia, también eran célebres afuera. Y qué bueno que tocas ese punto, porque creo también que hay otro detalle, ¿no? Si bien es cierto que para profundizar las ideas, tal vez necesites el mejor formato, sea un libro, ¿no?
que tienes ahí una extensión suficiente para hacer todo este desarrollo y toda esta búsqueda de cómo debería ser una idea, la mejor manera en que llegue a las personas, pues no es nada más esperar a que lo compren, ¿no? Es precisamente generar esta visibilidad y es precisamente bien, pues impactando precisamente con las ideas del libro en los problemas cotidianos. Tristemente ese es el único modo actualmente, ¿no? Claro, es que ese, te decía, esa es una parte que hemos descuidado. Hay un filósofo francés que ha retomado un poco este modelo, eh, André Comte Sponville, que retoma mucho el pensamiento de Spinoza, retoma el epicureísmo y plantea que la filosofía, el papel de la filosofía en este momento es darnos elementos para vivir mejor, para tener una Ujú, mejor vida. Entonces, Comte Sponville, además de sus cursos universitarios, publica en periódicos, da charlas a empresarios, incluso ujú, hay algunas charlas que fueron publicadas en un libro muy breve que a mí me llamó mucho la atención, es decir, un filósofo que rompa ese paradigma y vaya a hablar como filósofo con la clase empresarial ujú. y que Sí, además es aborde temas de ética ujú, con este segmento. Bueno, pero así como con ellos, igual con las universidades, con los colegios de educación media y con el gran público. Bueno, Sponville es otro caso que, que se ha tomado a su cargo cierta labor de divulgación. Y por el otro lado, me parece que en el ámbito pedagógico se ha debilitado mucho la enseñanza de estas dos grandes áreas. Creo que muchas de las actitudes que estamos observando ahora durante la pandemia tienen que ver con que nuestro sistema educativo debilitó la formación científica y debilitó la formación en humanidades. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza, realmente no me cabe en la cabeza que alguien pueda plantear, no creo en la existencia del virus. Es decir, como si use fuera el una término, decisión personal, ¿no? exacto, que use el término creer para cuestionar un hecho científico. Y es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si no es inmediato, si no es cercano, y inclusive si no lo ves con tus ojos, que eso nos llevan los terraplanistas, ¿no? Entonces no existe o no es. Y entonces precisamente nos estamos yendo a que este nivel de pensamiento, de razonamiento, no va más allá de lo perceptible, y ni siquiera y no solamente lo perceptible, sino más allá de lo que le dicta, lo que ve en sus canales, ¿no? O sea, si lo ve en YouTube es más real que si lo lee en un libro, ¿no? Porque en YouTube le pueden enseñar el video, ven la imagen, ¿no? Pero lo que decíamos del principio, el pensamiento crítico no se aplica. Exacto, a ver, justamente porque el ritmo de transmisión de la información nos está acostumbrando a guiarnos por la consigna. Estamos en un momento en que lo que escuchamos son consignas y lo que expresamos son consignas, pero la consigna es casi como un spot de publicitario. Pero La fíjate que frasecita que son las memorizamos. que dicen el sesgo de confirmación realmente, porque como consigna tenemos lávate las manos y ponte el tapabocas y no salgas de casa, ¿no? Pero no lo hacen, ¿no? Entonces, Claro, sí, ¿por qué, no? Oye, vamos a ir cerrando un poco. Yo quería preguntarte, no vamos a responder la pregunta porque eso es así, así pasa en filosofía, ¿verdad? Te deja más preguntas de las sí, ese es el que problema de la respondes. filosofía. Eh, eh, pero creo que más o menos se va perfilando, ¿no? Finalmente, la filosofía es necesaria porque te da herramientas y porque te da también esquemas que puedes utilizar para poder comprender
el mundo que está, que te rodea. Eh, pero, mm, por ejemplo, ahorita que hablabas de este filósofo que decía divulgación, hay otros medios, ¿no? Por ejemplo, te quería preguntar si has visto esta serie de Merlí, ¿no? Donde es un maestro de Sí. filosofía. Yo creo que, bueno, ya esa es una crítica personal, yo creo que da, como serie, pues está entretenida, ¿no? Y te da esta posibilidad de ver estos grandes temas y estos grandes personajes de la filosofía, aunque sea por encimita, ¿no? Entonces, te- eh, pero tú en particular, ¿cómo la viste? Si la viste, ¿crees que sirva como algo para poder acercarse a la filosofía? Yo creo que, a ver, sirve como un primer acercamiento, porque sí me he encontrado con personas que se han interesado por la filosofía gracias a esta serie. En lo personal, me parece que la serie idealiza demasiado la situación, y es un entorno muy idílico, porque, pues, por ejemplo, salvo aquella temporada en que nos conocimos en la prepa, que Ujú, teníamos grupos muy pequeños, ujú, la verdad es que lo, lo cotidiano es que un profesor de filosofía en nuestra realidad tenga grupos de 30, 40, 50 chicos, ¿no? ujú. No tiene ese grupo compacto, participativo y dispuesto que presentan en la serie, ¿no? Así es. Y, y, no, y la gran mayoría de los profesores de filosofía no somos tan carismáticos como Merlí, Ujú. ¿no? No, Ah, entonces no has tenido tantas mujeres como Merly. no, obviamente no. Oh, yo ya quería tener- Ojalá pudiéramos ser todos como Merlí, pero Ok, entonces, bueno, si es un programa así como para llamarte la atención, es como con el mundo de Sofía o ¿cómo se llama este? El de cartas para, ay, del filósofo de ética, que mencionaste hace rato, ética para eh, Amador, ¿no? Ética para Amador, claro, Sánchez Vázquez, son unos buenos no, libros, Sánchez pero Vázquez no, Sabater, Ética Sabater para sí, Amador. sí, Bueno, que pero eran fíjate, yo por ahí me encontré otra serie, hablando de ujú, series, y que te acerca a la filosofía sin nombrarla, sin nombrarla abiertamente. Se ujú. llama la traducción al español es El Buen Lugar, The Good Place. Ah, ok, sí. Sí, Sí sí, la viste. me encanta el cinismo de la chava. Bueno, Este, claro, no hay un montón de te... Hay un montón de alusiones a la filosofía. sí, sí, Incluso uno de los personajes fue profesor de ética, sí, eh, pero digamos, está tan bien construida en torno a la comedia, si la base de esa serie es la comedia, ujú, que te pone a reflexionar sin necesidad de decirte vamos a hacer filosofía, ujú. Es ¿no? como es la filosofía aplicada, ¿no? Bueno, y la Claro. pregunta iba en ese sentido, y en ese sentido, una vez que decimos, bueno, todo, ¿qué otra cosa recomendarías como para acercarse ya a unas primeras lecturas, ¿no? Y una vez que nos contestes eso, pues si la gente quisiera contactarte, ¿dónde te podría contactar? Bien, bueno, creo que a ver, para acercarse a la filosofía, una cuestión básica siempre van a ser los libros de historia. Una buena historia de la filosofía, por muy árida que pueda resultar, eh, por ejemplo, aquellos volúmenes de Copleston, de David Copleston, que siguen siendo muy vigentes, eh, pero también tenemos ciertos accesos más lúdicos. Por ejemplo, esta novela del mundo de Sofía, la serie de Merlí, estos programas de televisión de Darío Stanrader, ¿no? Mentira la verdad, que se pueden encontrar en YouTube. Eh,
Este otro filósofo que mencionaba, Comte Sponville, tiene algunas de sus conferencias subidas en internet, de acceso gratuito. Eh, Me parece que serían las maneras indirectas y la literatura. Las novelas de Sartre. Sartre hace muchos planteamientos filosóficos en sus novelas. Camus, eh, Dostoyevsky mismo, Chekhov, pero Muchas gracias, Goyo, por haber aceptado la invitación, por revivir un poquito las pláticas que teníamos, que nos faltó decir que era no solamente entre nosotros dos, sino teníamos por ahí un historiador, ¿no? Entonces, claro, sí, 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 Benito. tratábamos de encontrar una convergencia entre las tres disciplinas y pues las discusiones se ponían buenas, ¿no? Sí, 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 eran muy ricas conversaciones. Así que pues muchas gracias, Daniel, por volver a tener esta conversación. Claro, y la seguiremos más adelante. Eh, Vamos a dar por terminado el programa y agradecemos la presencia de todos los que nos están viendo y nos esperamos en la próxima, en este su programa Nitjana Titan. Gracias, Daniel, hasta luego. Hasta luego.